el primer centro de comunicaciones tierra-aire de Canarias y el más importante, y en los primeros 50 años, o sea, esa presencia ha sido permanente y continua. Sin embargo, en los últimos 30, es decir, desde la aparición de AENA, el Cabildo ha desaparecido. O sea, ha desaparecido del aeropuerto, y el aeropuerto ha gestionado lo que tenga que gestionar directamente al margen de los intereses de lo que representa los intereses de la isla de Gran Canaria y en particular de la población, ¿no? Ese más o menos es el preámbulo. Nosotros tenemos aquí el debate de que otra vez deberíamos volver a hablar del aeropuerto de Gran Canaria, de su modelo de gestión fundamentalmente, no del parque aeroportuario, que es una derivada del propio aeropuerto, pero que no es el objetivo fundamental de este debate, tampoco, por supuesto, de los presupuestos relacionados con las subvenciones al transporte. Fundamentalmente queremos hablar solo de la gestión, del modelo de gestión del aeropuerto, si el que está ahora mismo es adecuado o si consideramos que deberíamos cambiarlo hacia otro, el que sea. Más o menos así. Pues le damos el micrófono. Si nosotros aquí en la económica tenemos bastantes ideas, pero muy malos micrófonos, por lo que veo. Bueno, ahora ya le paso el micrófono al presidente. Yo creo, voy a intentar parar, porque eso la verdad es que colgarte el chisme no suele ser bastante... Era para que lo usaras así, pero si bolígrafo, papeles y micrófonos es más difícil que podamos... Pero si no se me oye, yo intento elevar la voz para las personas que están al fondo. Se escucha perfectamente. Gracias. Efectivamente, bueno, yo creo que el Cabildo de Gran Canaria ha jugado un papel en esta infraestructura y creo que la mayor parte de las infraestructuras importantes que ha ido consiguiendo esta isla en las últimas décadas, prácticamente además desde la creación de los cabildos, del Cabildo de Gran Canaria, yo lo decía en mi intervención el otro día en la entrega de honores y distinciones, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico y en la consecución de más autogobierno para la isla en los últimos años. España es de los pocos países que tiene centralizada la gestión de sus aeropuertos. España, sí, que probablemente vaya bajando la nota. Decía, bueno, no sé si me escuchó la primera intervención, decía que el Cabildo ha jugado un papel importante, fundamental en el desarrollo de esta isla desde el momento de su creación, que en mi intervención el otro día en el discurso de entrega de honores y distinciones y en la conmemoración del 106 aniversario del Cabildo hacía esta reflexión, ¿no? El Cabildo ha ido consiguiendo mayores cotas de autogobierno para la isla desde su creación. Decía que España es uno de los pocos países que tiene centralizada la gestión de sus aeropuertos. Yo creo que este es un hándicap fundamental a la hora de hacer frente al reto que nos plantea hoy la económica y el tema de este debate. Creo que España, Rumanía, muy pocos países europeos han centralizado. Es más, en la mayoría de los países la gestión de los aeropuertos se ha ido privatizando. Yo creo que no debemos permitir la privatización de nuestros aeropuertos, pero sí me parece, lo hago además desde una organización nacionalista, creo que es absolutamente necesario que en ese avanzar hacia conseguir mayores cotas de todo gobierno, luego el aeropuerto ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de nuestra economía y desde luego en la búsqueda de un modelo que haga que dependamos lo menos posible del exterior, incluso para garantizar el funcionamiento de nuestras infraestructuras básicas imprescindibles. Por lo tanto, yo entiendo que ese modelo es muy difícil que lo podamos conseguir desde una pelea, porque sería así, de la institución insular con el gobierno central,
entiendo que sería más bien una política que tendríamos que alcanzar desde la unidad, desde los cabildos, desde la participación de la propia autonomía. Y entiendo que, como se ha hecho con la autoridad portuaria, es posible que alcancemos acuerdos encaminados a que podamos desde aquí gestionar y crear órganos que posibiliten la gestión del aeropuerto consensuados con el Estado y que de alguna manera aeropuertos como el nuestro, que son el cuarto, quinto más rentable del conjunto del Estado, podamos también introducir mecanismos de solidaridad, porque probablemente uno de los mayores obstáculos será el que nos permitan a nosotros gestionar un aeropuerto que sin duda produce muchísimos réditos para la economía insular. Por lo tanto, es verdad que el Cabildo de Gran Canaria, en este mandato, en el anterior, o sea, el Cabildo no ha hecho dejación de su obligación de hacer un seguimiento de la evolución de la gestión, del desarrollo del aeropuerto, pero entiendo que, desde luego, es conveniente, sería mucho mejor para la isla y para la gestión incluso del aeropuerto, que las instituciones públicas locales, las empresas locales, como se hace con la autoridad portuaria, bueno, formáramos parte de la gestión de ese espacio y que pudiéramos cogestionarlo, que pudiéramos tener una autonomía suficiente para tomar las decisiones básicas para el funcionamiento de ese recinto, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo que no es fácil, que luego tendríamos toda la oposición frontal del Estado para hacer frente a este planteamiento, pero yo creo que la propuesta que se nos pone sobre la mesa es factible. Sería necesaria la unidad, luego, de las organizaciones políticas de las instituciones de la isla, y entiendo que también de la autonomía para hacer frente a ese reto. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a esta organización ya centenaria por darnos la oportunidad de hablar de un tema que es vital, desde luego, para Gran Canaria y para el archipiélago. Evidentemente, yo creo que sería perder el tiempo intentar razonar la importancia que tienen los aeropuertos para unas islas, y más como nosotros, que vivimos en buena parte del turismo. Efectivamente, en la historia del aeropuerto fue crucial el papel de Manuel González Martín, el presidente del Cabildo, que solo estuvo entre 1931 y 1933, 2 años, pero hizo una cosa muy importante: compró los terrenos donde hoy está ubicado el aeropuerto y se los regaló al Estado, porque hacía falta un aeropuerto en Gran Canaria, y tuvo una gran visión de futuro. Evidentemente, el Cabildo no es el órgano competente para ampliar, ni mantener, ni conservar el aeropuerto. Incluso desde el punto de vista legislativo, no formamos parte de un comité de seguimiento del propio aeropuerto de Gran Canaria, que fue creado en 2010 en la etapa de Rodríguez Zapatero, y donde se hacen unos comités de seguimiento, de coordinación de temas aeroportuarios, y resulta que están representados las comunidades autónomas, los ayuntamientos en cuya localidad resida los aeropuertos, pero no está el Cabildo. Y nosotros planteamos ya desde el año 2012, yo entonces presidente del Cabildo, le planteé al Ministerio, sin éxito, al Ministerio de Fomento, que los cabildos estuvieran representados en ese comité de coordinación de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque no sea una competencia directa del aeropuerto, si el Cabildo efectivamente es el gobierno de la isla, tiene que ser muy activo en el impulso del aeropuerto. Y yo creo que el debate de esta tarde, aquí, yo creo que tiene más, porque yo creo que vamos a coincidir todos en la importancia del aeropuerto, etcétera, etcétera, pero yo creo que el debate fundamental está: ¿conviene o no impulsar la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, o dejarlo como está, o dejarlo en manos exclusivamente de AENA y del Estado para cuando decida hacer inversiones aeroportuarias? Existe un documento aprobado por AENA en 2017 que se llama DORA, el documento de regulación aeroportuaria, donde se prevén las inversiones entre 2017 y 2021 para todos los aeropuertos españoles, 2.600 millones de euros para todos los aeropuertos españoles, y para el aeropuerto de Gran Canaria están previstos 93 millones.
Es decir, que en 5 años supone una inversión aproximadamente de 20 millones de euros al año, lo cual está bien para la conservación, mantenimiento. Se van a modificar algunas cosas desde el punto de vista de servidumbres aeronáuticas, pero en mi opinión es claramente insuficiente, desde luego, para poner en marcha el llamado Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria. El Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, junto con otros planes directores, también el del sur de Tenerife, por ejemplo, pues fue aprobado en 2001. Es decir, que hace 18 años que se aprobó el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, pero no se establecía ahí, en ese Plan Director, la necesidad de una segunda pista operativa, pero no se decía cuándo había que ponerla en funcionamiento. Los datos que maneja AENA, en principio, indican que no es una necesidad imperiosa de este momento, pero evidentemente puede ser una necesidad, en mi opinión, estratégica de la isla a largo plazo. Bien acordado con los municipios más afectados, que son lógicamente donde reside el aeropuerto, que tienen la ventaja de tener un aeropuerto que siempre crea una actividad, más empleo, etcétera, y al mismo tiempo las servidumbres, las limitaciones de todo tipo que tiene un aeropuerto, desde el punto de vista del ruido, desde el punto de vista de limitaciones e incluso urbanísticas. Entonces, el debate en Gran Canaria debería centrarse, en mi opinión, sobre lo que se opina desde el Cabildo sobre el impulso de impulso al plan director del aeropuerto de Gran Canaria. Y yo aquí ya hago una afirmación. Nosotros, Unidos por Gran Canaria, y que ahora estamos en pacto con Coalición Canaria, en principio proponemos que efectivamente el plan director del aeropuerto se impulse y se ejecute, y no tengamos que esperar a que se cumplan las previsiones para hacer lo necesario. Según AENA, sería necesario cuando tengamos 20 millones de pasajeros. En este momento estamos en 13 millones y medio. Y también sería necesario cuando el número de operaciones llegara a 160.000 operaciones año. Y ahora estamos en torno a 120.000. Pero un aeropuerto, una segunda pista, no se hace de la noche a la mañana. Las dificultades son enormes, están los temas de ojos de garza, que todos sabemos. Sería muy largo y no quiero utilizar más tiempo del imprescindible. Pero a mí lo que me preocupa, fundamentalmente, no solo en este tema del aeropuerto, sino en otros temas de Gran Canaria, es el cambio de criterio que se produce en determinadas fuerzas políticas que crean una inseguridad jurídica y política absurda en nuestra isla. Por eso yo he denominado, y aunque Tomás Valdevalle decía que esto no tenía carácter electoral, sí tiene carácter electoral, preelectoral, no estamos en campaña electoral y yo le voy a pedir el voto, pero sí yo sí creo que tenemos que apostar por una isla del sí, pero no solamente por la isla del sí para afirmar cosas, sino para dar seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que se diga que sí en los programas electorales 2015, por ejemplo el grupo de gobierno del Cabildo actual, formado por un tripartito, decía que sí al plan director, el impulso y tal, y luego en 2017, en función de una serie de criterios que yo creo que sí tenían tinte electoralista, porque popularmente puede ser más favorable una posición u otra, se cambia de criterio. Entonces, no es que estemos, la isla del sí no es frente a la isla del no, sino la isla de hoy sí, mañana no, pasado tal vez, la isla de la yenca. Y Gran Canaria se va retrasando. Y el tema del aeropuerto es fundamental desde el punto de vista estratégico del futuro. ¿Por qué? Porque ahora estamos en competencia para crear un gran hub aeroportuario en esta zona del Atlántico, y Gran Canaria una vez más se puede quedar rezagada. No, pero yo quisiera plantear una cuestión de orden, presidente. Creo que hemos venido a debatir aquí la gestión del aeropuerto. Después de escuchar el mitin del señor Laguna, efectivamente, si quieres podemos hablar de eso y muchísimas más cosas, pero me gustaría que se lo dijera así entonces, porque claro, yo he empezado a hablar de la gestión y podía hablar de 1000 cosas más acerca del aeropuerto, pero se nos ha mandado un texto en el que se nos dice que nos tenemos que centrar, además se nos dice expresamente que los otros temas no son para este debate. Entonces me gustaría que se centrara el debate a lo que hemos venido, y si no, si estamos todos de acuerdo, pues hablamos de todo, pero me parece que se nos ha dicho que venimos a debatir este tema. Correcto, es verdad, sí, vamos a intentar centrar el debate en el tema que se ha propuesto. Adelante, Luis. ¿Se me escucha? Sí, con el... Bueno, voy a centrarme en la gestión. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema importante la gestión del aeropuerto. Como
también lo es la gestión del puerto, ¿no? En principio lo que hay que señalar es que en el mundo portuario pues todos somos conocidos, todos conocen el nombre del presidente de la autoridad portuaria, pero el nombre del director del aeropuerto pues realmente es muy poco conocido, ¿no? Para hablar de gestión tenemos que pensar en el momento en que estamos, o sea, AENA, como la entendemos, es una sociedad que está privatizada desde el año 2014, que se privatizó por un precio de salida de bolsa que fue 58 euros, ahora mismo la acción vale 160 euros, por lo tanto los compradores en este caso, ¿no?, de AENA han ganado un 176% más solamente en el valor de las acciones, y en estos últimos 4 años la AENA se compró por 4.200 millones, y la parte no del Estado, porque el Estado tiene un 51%, la parte de los inversores privados ya ha obtenido en dividendos 967 millones, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, estamos hablando de una entidad que está privatizada al 49%, por lo tanto lo que sea gestionar el aeropuerto es mucho más complicado que si fuera 100% público, y estamos hablando de una sociedad que genera unos beneficios económicos anuales importantes, ¿no? El aeropuerto de Gran Canaria es el cuarto que genera más beneficios de todo lo que son los 48 aeropuertos que hay en España, solamente 14 dan beneficios, y el aeropuerto de Gran Canaria, como he comentado, es el cuarto que genera unos 70 millones de beneficios al año, ¿no? Con toda esta cantidad importante, ¿no?, de beneficios y de análisis económico que hemos intentado trasladar, lo que es verdad es que no existe un modelo de gestión, desde mi punto de vista, eficiente de lo que es el aeropuerto de Gran Canaria, ¿no? Se ha intentado muchísimas veces estas frases famosas, ¿no?, de convertirnos como el puerto de Las Palmas en ser un hub de mercancía, pero hemos ido perdiendo la partida en los últimos años, claramente, con un hub que sí se ha ido posicionando como es Casablanca, ¿no? Casablanca ahora mismo es el gran nudo de conexión de toda África, o sea, desde Casablanca se puede ir prácticamente, si no me equivoco, al 95% de todos los territorios africanos, y por lo tanto es una partida que hemos ido perdiendo en estos últimos años. Por supuesto que es necesario más implicación del Cabildo en la gestión aeroportuaria. Yo creo que el modelo de gestión de las autoridades portuarias en España pues puede ser bastante similar. Tenemos que intentar un tema que, digamos, por mi experiencia en el puerto es muy importante, es también la conexión con Sudamérica, ¿no?, que casi nunca se habla, ¿no? Pero para eso el modelo de gestión tiene que cambiar. Sudamérica es un continente que está creciendo, que necesita África y África necesita Sudamérica, y ahí podemos tener un importante rol, porque al final el inversor de Sudamérica, el irse a Europa para ir a África, pues deja muchísimas oportunidades. Yo creo que tenemos que trabajar en cambiar lo que es el modelo de gestión, claramente. No voy a leer ahora para no cansarles, pero hace escaso 4 o 5 días ha salido lo tengo aquí, pero la Comisión de Transporte del Parlamento de Canarias ha hecho unas recomendaciones sobre todo lo que es el modelo de transporte que entiende para los próximos años, y ahí viene evidentemente una conclusión en el modelo aeroportuario, que es mayor implicación de las instituciones públicas canarias en la gestión de los aeropuertos canarios. También el artículo 161 del Estatuto de Autonomía recoge esa posibilidad, y tenemos que trabajar en conjunto porque estamos perdiendo muchísimas posibilidades, hay muchísimas oportunidades de negocio que se están dejando de perder simplemente porque al fin y al cabo, pues AENA históricamente, y ahora al estar privatizada en un 49% más, pues simplemente ve la gestión de los aeropuertos como una fuente de ingresos, pero no como una gestión eficiente de lo que los canarios necesitamos. Digamos que ese es el resumen. Me he ceñido al objeto del... Le pasamos la... ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la invitación
no solo centenaria, sino bicentenaria ya, ¿no? Que tiene casi más de 240 años ya. Y por supuesto a todos ustedes la presencia hoy aquí. En Ciudadanos apostamos por un modelo de gestión del aeropuerto en red nacional y gestión público-privada. En red nacional porque consideramos que es esencial asegurar la solidaridad entre todos los territorios. Y probablemente, si miráramos unidad operativa por unidad operativa, nos quedaríamos con 15 aeropuertos en toda España, prácticamente. Por ejemplo, en el caso de Canarias, el aeropuerto del Hierro y el aeropuerto de La Gomera, que son deficitarios año tras año, se verían penalizados por una gestión individual. Eso no quita, indudablemente, que esa gestión en red nacional debería estar correctamente gestionada, valga la redundancia, que fuera una gestión eficaz, eficiente, en la que todas las unidades operativas fueran revisadas, puesto que es indudable que si bien en el caso de Canarias, por ejemplo, en el que todos y cada uno de los aeropuertos son entrada para nuestro motor económico, que es el turismo, sí es cierto que en la península, por ejemplo, existen aeropuertos que pues pueden parecer ciertamente superfluos, ¿no?, por cercanía de otros aeropuertos. Entonces, nosotros consideramos que en principio debe mantenerse una gestión público-privada, como está actualmente, y mirando que sea mucho más eficiente. Eso no quita que en el evento de que la comunidad autónoma, haciendo uso de la previsión estatutaria que prevé el Estatuto de Autonomía en el artículo 161, reivindicase esa competencia para gestionar los aeropuertos, entonces sí, y bueno, y el Estado accediera, o un pronunciamiento judicial así lo acordara, como ha dado pie, parece, el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2016, de inicio del año 2016, que en ese caso la participación de los cabildos como instituciones que son de la comunidad autónoma pudiera tener una mayor importancia, una mayor implicación en esa gestión de los aeropuertos, porque al final es evidente que los aeropuertos, en particular el de Gran Canaria, es una infraestructura esencial para nuestra economía insular. Al margen de eso, también consideramos que debe ser tenido en cuenta, como planteaba el señor Bravo de Laguna y también el señor Ibarra, que tenemos unas condiciones excepcionales, tanto geográficas como de propia infraestructura, para tener un hub, un centro de interconexión, tanto de mercancías como de pasajeros en Canarias. Sí es cierto que hasta ahora, como bien indica la rúbrica de la invitación que nos hacen, ¿no?, una política insular ausente. Es cierto que por razones de competencia primordialmente, el Cabildo no ha tenido una participación activa en la gestión, incluso porque inexplicablemente no es miembro de NATO, del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que yo no voy a defender yo aquí a José Luis Rodríguez Zapatero, pero yo creo que ese decreto lo firmaba doña Ana Pastor como ministra de Fomento, todo se ha dicho. Entonces, consideramos que una cuestión básica, por lo menos en la situación en la que se encuentra actualmente la gestión de los aeropuertos, es conseguir que los cabildos formen parte como miembros natos de esos comités de coordinación aeroportuaria, para que por lo menos las propuestas que tengan que hacer lleguen a donde tengan que llegar y sean tomadas en consideración a la hora de tomar decisiones que sean más eficaces en lo que es la gestión y las infraestructuras aeroportuarias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica Amigos del País por la invitación para participar en este debate, que desde luego yo considero fundamental para el desarrollo de la isla de Gran Canaria, el papel que tiene que tener el aeropuerto como elemento dinamizador de la economía de la isla. En relación con la propuesta que nos hace la Sociedad Económica Amigos del País, yo considero que tiene dos partes. Por un lado es el papel que debe tener el Cabildo en la gestión de los aeropuertos y el papel que tiene respecto al rol de los aeropuertos, y por otro lado el modelo de gestión del cual se pretende hablar. Empezando por el modelo de gestión,
efectivamente la modificación que se hizo en la época de Ana Pastor de la gestión público-privada del aeropuerto y que nosotros compartimos, en términos generales ha llevado, según los datos, a una mejor gestión en cuanto a las operaciones del aeropuerto y ha permitido optimizar ese modelo de desarrollo del aeropuerto. Pero respecto a lo que significa el papel del Cabildo, no solamente en relación con el modelo directo de gestión, sino en relación con todos aquellos elementos donde el Cabildo sí tiene un papel importante, decisivo en cuanto a actuaciones, que sí configurarían un rol diferenciado del Cabildo en cuanto al desarrollo de esas actuaciones, sí que creo que tenemos mucho que decir. Durante la etapa en la que yo fui consejera de política territorial y José Miguel, en este caso presidente del Cabildo, se llevaron a cabo una serie de actuaciones que yo creo que fueron fundamentales respecto al papel que el Cabildo debía tener respecto a ese elemento dinamizador. Y en épocas anteriores también, es decir, la creación del parque aeroportuario, del cual no se pretende hablar, pero que yo creo que hay que vincularlo al elemento dinamizador y al papel del Cabildo en esas actuaciones, porque en la medida en que tú puedes desarrollar ese parque aeroportuario, el papel del Cabildo en cuanto a un elemento de dinamizador en cuanto a lo que es el transporte de mercancía, ese parque aeroportuario es fundamental, porque ¿qué vas a transportar si no tienes un lugar donde ubicar el transporte? Aunque tengas el puerto, pero existe una lejanía. Con lo cual hay una serie de elementos alrededor del parque aeroportuario donde yo sí creo que podemos tener como Cabildo un papel muy importante, empezando por la variante aeroportuaria, siguiendo por el desarrollo del parque aeroportuario, yendo a la importancia que tiene el convenio que se firmó en el año 2014 respecto a lo que es el expediente expropiatorio de Ojos de Garza, que es un expediente que en estos momentos no existe, el expediente porque tiene defectos de forma y la Abogacía del Estado estimó en un informe que se hizo en su momento que esos defectos de forma había que subsanarlos para que se entendiera iniciar el expediente expropiatorio, a raíz de lo cual y debido al tiempo que había transcurrido respecto al tema de Realojo, pues se firmó un convenio que se ha ido cumpliendo en partes, pero que en estos momentos ese convenio, si tú lees el texto del convenio, realmente está obsoleto y al Cabildo, yo creo que ahí tiene un papel fundamental que hacer respecto al impulso de ese convenio para que los habitantes de Ojos de Garza firmen el documento ese con el 60% de participación y que el convenio siga vivo. Entonces yo creo que ahí alrededor del aeropuerto hay una serie de elementos importantes dinamizadores del papel que el Cabildo puede tener y que desde el punto de vista de nuestra reivindicación y del impulso de nuestra participación, en primer lugar en este comité, que efectivamente en nuestra época, y fue efectivamente en la época de Ana Pastor, se hizo un intento importantísimo de poder participar en ese comité y no fructificó, no conozco los motivos, pero que efectivamente no parece lógico que participen los municipios afectados y el Cabildo como una administración que realmente es una administración que forma parte del Gobierno de Canarias, no tenga el papel que le corresponde en ese elemento, cuando sí lo tiene en otros elementos que están alrededor del aeropuerto y que sí tienen una consideración importante en cuanto a nuestro papel como administración. Muchas gracias. Ahora viene Sara Ramírez. ¿Se me escucha? Sí. Vale, genial. Buenas tardes. Lo primero que quiero es disculpar la ausencia de nuestra cabeza de lista al Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón, que actualmente es diputada en el Parlamento de Canarias y por sus obligaciones parlamentarias pues no ha podido asistir a este acto que organiza hoy la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Que también aprovecho para agradecer a la Real Sociedad que también haga estos actos porque son interesantes y nos ayudan un poco también desde Podemos, que entendemos que el programa electoral es un documento abierto y colaborativo, pues, y que está ahora en fase de elaboración, a ir haciendo poco a poco, cogiendo ideas para ir terminando de elaborar este programa y así que de manera indirecta se podría decir que hasta la propia Real Sociedad Económica de Amigos del País puede formar parte de la elaboración de nuestro programa electoral.
Quiero también decirle a José Miguel Bravo de la Una, que no sé si se ha dado cuenta, pero desde hace 2 años el tripartito del gobierno no existe en el Cabildo de Gran Canaria, que desde marzo de 2017 Podemos no formar parte del gobierno, hace 2 años ya. Y quiero también centrar el debate en una cuestión que creo que debería ser la base de cualquier política aeroportuaria, que es los derechos humanos, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a la seguridad y a la libre circulación, y debería ser la base y la prioridad en cualquier política que tenga referencia en cuanto a esto. Creo que, como estaba diciendo también desde el observatorio, que de la privatización de AENA, el Cabildo ha estado de cierta manera al margen de cualquier gestión aeroportuaria. Desde Podemos también hemos estado luchando desde siempre reivindicando la gestión pública del aeropuerto. Hay que recordar que el primer intento de privatización de AENA fue de mano del Partido Socialista, del gobierno de Rodríguez Zapatero, y que fue el Partido Popular quien culminó esta privatización en 2015 con la salida a bolsa. Desde entonces el 49% está en manos de inversores privados y el 51% de la gestora aeroportuaria pues está en manos de la empresa pública ENAIRE. Desde que salió a bolsa en febrero de 2015, varios analistas, muchos analistas, pues ya advertían que la gestora estaba siendo infravalorada y que habría que revisar el porqué de esta situación. Desde entonces se ha demostrado porque en 4 años la AENA ha triplicado su valor, estaba valorada en 4 millones y actualmente se estimula que está en unos 11 millones de euros. Pero aparte también creo que es importante remarcar que desde la privatización se ha producido lo que han venido demandando durante todo este tiempo los trabajadores y trabajadoras, que es una precarización constante de las condiciones laborales y la externalización de los servicios. Denuncian que hay contratos de un día, que no tienen derecho a la promoción, a las vacaciones, que la difícil condición, con las condiciones para la conciliación familiar y laboral, y que los contratos de AENA pues no ponen cláusulas sociales, lo que provoca también unas bajas temerarias que todavía condicionan más estas malas condiciones laborales a las que se ven afectados. Por tanto, desde 2015 hemos asistido a un cambio en la visión de la gestión de los aeropuertos, donde la seguridad ya no es lo más importante, sino es la rentabilidad económica de la misma, lo que han venido llamando de una low-costización del sector. Por tanto, ya no es un servicio público, sino se entiende como una entidad económica donde lo más importante es maximizar sus ingresos. El parque aeroportuario de Gran Canaria también hay que sacar la colación porque también es un ejemplo de esto. Hace unos días veíamos en medios de comunicación como la consejera de Política Territorial pues vendía que ya estaba culminado, pero la realidad es que no tenemos constancia de que haya pasado ni siquiera por Consejo de Gobierno. Y teniendo en cuenta que después del Consejo de Gobierno tiene que haber una aprobación inicial en pleno, un periodo de exposición pública, de alegaciones, pues prácticamente vemos imposible que esté acabado en este mandato. Además, otra de las políticas que afectan directamente a los Gran Canarios y Gran Canarias ha sido la cuestión de la tercera pista, que ya nombraba también José Miguel Bravo de la Una, y que se ha demostrado que a pesar de que ya estaba recogido en el plan director del aeropuerto desde 2001, durante todos estos años los vecinos de Ojo de Garza y los vecinos de Ojo de Garza pues han visto un poco la inestabilidad de saber qué iba a pasar con sus casas, y ya los propios directores de AENA dicen que no es necesaria la tercera pista, y también el documento DORA de 2017-2021 pues recoge que la capacidad de Gando está estipulada en unos 20 millones de pasajeros y pasajeras, y los datos de turismo que tenemos del año pasado, de 2018, pues dicen que los pasajeros que llegaron a Gran Canaria fueron 13 millones, con lo cual sí es verdad que podemos resumir que en base al título de una política insular ausente, pues sí es una política insular ausente, pero también una política insular para la gente, ¿no? Pues ahora iniciamos un debate entre todos y también dentro de 20 minutos, una cosa así, pues el público también pedirá la palabra y podrá intervenir. ¿Ya no querías pasar algo? Me podría comentar primero lo que es la gestión, el modelo de gestión en red. O sea, es un modelo que no hay prácticamente en ningún país europeo. O sea, el 80% se hace en gestión individual.
Solamente, que yo sepa, está Finlandia, pero está justificado porque efectivamente, o sea, hay muchas áreas remotas donde hay que llevar el transporte aéreo hasta esa zona y prácticamente, y bueno, y en Portugal, porque en Portugal en la época de la crisis vendieron los 10 aeropuertos directamente a una compañía francesa. El modelo red, o sea, bajo mi punto de vista, es negativo. Y es negativo porque mezcla aeropuertos distintos, naturalmente. Es decir, por naturaleza y porque además son de diferente... O sea, los aeropuertos rentables están sosteniendo a los aeropuertos que no son rentables. De tal manera están produciendo una subvención indirecta que está prohibido directamente por la Unión Europea. No está autorizada. Solamente lo admiten en los casos en que sea para islas, como por ejemplo la Gomera y el Hierro, o en aeropuertos que estén en áreas remotas. O sea, como por ejemplo podría ser Ceuta y Melilla. En las demás no. En las demás cada aeropuerto se debe defender por sí mismo. O sea, es malo por eso, o sea, es malo porque mezcla aeropuertos distintos y también son distintos porque mezcla aeropuertos continentales, como estamos hablando de la península, con aeropuertos insulares. Los continentales tienen otros modos de transporte, tienen cantidad de modos de transporte distintos, tan baratos y tan rápidos o eficaces como puede ser el modo avión. Nosotros no, solamente tenemos el nuestro. O sea, son las diferencias fundamentales que yo veo en la gestión aeroportuaria, porque digo que debería cambiar el del aeropuerto de Gran Canaria. El año pasado, o sea, AENA declaró 1.300 millones de euros de beneficio después de impuestos. O sea, aproximadamente el 20% de esa cantidad la suministran los aeropuertos canarios, sobre 250 a 300 millones de euros. Y de ellos 100 millones son del aeropuerto de Gran Canaria. ¿Dónde va ese dinero? Fuera de Canarias. Ni un euro se invierte en Gran Canaria. Si tuviéramos una especie de traslación de los 100 millones de euros que debe ganar aproximadamente, porque además es bastante confuso las cuentas que presenta ERA para poder diferenciar una de otra. Si hiciéramos una distribución de los 100 millones de euros aproximados que puede ganar el aeropuerto de Gran Canaria, el 49% se lo lleva al capital privado directamente. O sea, el 30% sirve para sostener aeropuertos de comunidades mucho más ricas y poderosas que las nuestras y con menos paro. O sea, y el resto prácticamente se va para mantener unas unidades corporativas mastodónticas y que son improductivas y muy caras. O sea, cuando realmente lo que hay que potenciar es el papel del Estado, es decir, el papel como regulador, que lo hace la DGAC, que la Organización Civil, el papel del supervisor, de inspector y control que hace la ESA, y luego, o sea, lo que es la gestión, pues lo debe hacer el propio aeropuerto, asociado a una administración. ¿Cuál de ellas? Bueno, pues puede ser, porque hay modelos en toda Europa de todos los tipos, hay modelos donde la administración es el propio Estado, pero entonces el dinero que gana se lo lleva al Estado. Es decir, si el dinero que gana el aeropuerto de Gran Canaria fuera a la hacienda pública, todavía, bueno, pues tiene un reconocimiento, y cuando se hagan los presupuestos generales del Estado, pues una parte sabe que lo pone Canarias. Pero no, se llama una sociedad anónima. O sea, directamente que hace con eso lo que le parezca oportuno. O sea, en otros modelos se vincula incluso lo que es la administración del aeropuerto a las cámaras de comercio. En otros a la administración regional o estatal autonómica. En otros a los propios ayuntamientos. ¿Por qué no el aeropuerto de Gran Canaria a la administración insular? Que al fin y al cabo ambos, Cabildo Insular y aeropuertos, tienen los mismos objetivos, es satisfacer las necesidades de los residentes en la isla de Gran Canaria. Lo mismo que tienen los de Tenerife y el resto de las islas. Más o menos eso. Nosotros defendemos un modelo de gestión que va dirigido fundamentalmente a una gestión individual. Es difícil, naturalmente. O sea, va a ser muy difícil. Sería necesario, digamos, que todos, igual que sigue estuvieran de acuerdo y buscarse, digamos, puntos en común. Pero desde luego que es factible desde el punto de vista legal y que además, o sea, legal, quiero decir, desde el punto de vista de viabilidad, y que además existe en el 80% de los aeropuertos europeos y del mundo, o sea, es también una realidad. Una pregunta al experto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos territorio fraccionado, son 7 aeropuertos con unas características bien distintas, 7 islas, algunas con 2 aeropuertos, con características bien distintas.
Es decir, no es lo mismo Gran Canaria o Tenerife, por ejemplo, que el Hierro. Dentro de ese modelo que apuntan de que cada isla podamos gestionar el modelo reportaje, ¿cómo quedarían las islas, las llamadas menores, las islas periféricas, las que no tienen? El aeropuerto de Hierro y La Gomera efectivamente no tiene capacidad, ni lo tendrán en mucho tiempo, posiblemente nunca, en poder gestionarse individualmente. Entonces hay que ayudarlas, porque nadie va a discutir que esté abierto. O sea, son necesarias, es un servicio público y es necesario que alguien ponga el dinero. Lo normal es que esté dentro de lo que es el red, porque al fin y al cabo estamos hablando de cohesión territorial. Entonces el mantenimiento, el coste que supone mantener abierto el aeropuerto de La Gomera y el Hierro tendría que ponerlo, o sea, directamente el Estado. ¿Que no es posible? Bueno, pues si no es posible está claro que se puede, que el resto de los aeropuertos pueden aportar la parte proporcional para poder mantenerlos abiertos. Pero tienen ellos derecho a la subvención, cosa que por ejemplo no tiene el aeropuerto de La Rioja, por poner un ejemplo. Y para sacar esto un modelo provincial como la autoridad portuaria, ¿cómo tendría? La autoridad, o sea, cualquier modelo que cambie el actual modelo de red en AENA, o sea, yo lo veo bien. O sea, porque me parece que no puede ser más negativo el actual modelo, ¿no? El de los puertos tiene varias dificultades. La primera de ellas, bajo mi punto de vista, este también sigue siendo un modelo centralizado. O sea, está mezclando aeropuertos con un artificio que es unir puertos del Estado, o sea, dentro del puerto del Estado, el de Gran Canaria, Lanzarote, Lanzarote, Arrecife y Puerto del Rosario. En los aeropuertos son los tres rentables. Los tres pueden funcionar directamente. Y si alguien, o sea, el director del aeropuerto de Gran Canaria se le ocurre ir al aeropuerto de Lanzarote a decirle dónde invertir, lo menos que le dice es bonito. O sea, ellos son capaces, seguramente, de gestionarlo también igual. O sea, igual. Y luego, aparte de esa diferencia, hay otras diferencias. Por ejemplo, uno de los puntos digamos, más importantes. Uno de los puntos más importantes que puede tener de ingresos en el aeropuerto no tiene nada que ver con los ingresos en los puertos. Los aeropuertos funcionan fundamentalmente el 60% o el 70% de los ingresos aeronáuticos, ¿no? Tasas por el público. Y el 30% del shopping center, del business que tienen montado en el terminal, es lo que es un shopping center prácticamente. O sea, sin embargo, en los puertos, o sea, cuando uno va a coger un barco, en el coche va directamente al barco y luego una vez que está adentro es allí es donde consume, donde gasta. Sin embargo, los puertos tienen otro tipo de ingresos distintos, ¿no? Y luego también la diferencia que hay entre los puertos del Estado y los puertos de la comunidad, pues es también artificiosa. O sea, no tiene sentido en un aeropuerto, ¿no? O sea, los puertos en ese sentido es mejor pensar en un modelo tipo puerto, pero indudablemente, o sea, bajo mi punto de vista hay otros mejores. Muy bien, ¿algún interesante? Sí, vamos a ver. Yo cuando fui convocado a esta reunión entendía que se podía hablar y se debía hablar del aeropuerto en su conjunto y de cuál es la perspectiva desde el Cabildo para el aeropuerto de Gran Canaria. No limitarnos exclusivamente al tema de la gestión, aunque efectivamente el planteamiento de la gestión es un planteamiento que se puede hacer, primero, gestión pública, gestión privada, gestión mixta. En caso de descentralizar el sistema de red español, que es parecido, a cierto punto, al tema portuario, aunque no es idéntico, porque el sistema portuario no está digamos, privatizada esa parte de la gestión. Hombre, yo particularmente con respecto al planteamiento que usted hace de que Gran Canaria sea lo suficientemente egoísta, por así decirlo, porque su puerto es rentable y su aeropuerto también es rentable, que nosotros nos quedemos con todo el tema aquí. Bueno, a mí no me parece lo más correcto, pero en todo caso, eso nos llevaría a tomar una decisión, por ejemplo, con respecto a lo que yo planteaba antes, ampliación o no del aeropuerto, es decir, dependería de si este aeropuerto tiene beneficios el que pudiéramos ir a su ampliación. ¿Sería una gestión pública exclusivamente en manos del Cabildo? ¿Sería una gestión público-privada como hay en este momento? Que fue el gobierno anterior el que lo limitó al 49%, porque la legislación le permitía ir a una privatización hasta del 99%. Es decir, ahí se plantean cosas, en mi opinión, claramente fuera del alcance de lo que hoy puede ser la política del Cabildo. Yo, en mi primera intervención,
Lo que quise dejar claro es que a mí me parece que el aeropuerto es una infraestructura estratégica fundamental para Gran Canaria, como para cualquier isla, que en estos momentos lo que se está planteando para los próximos 20-25 años es si nos conformamos con el aeropuerto que tenemos o podemos aspirar o ambicionamos un aeropuerto de mayor amplitud que pudiera ser un hub aeroportuario en esta zona del Atlántico, no solo para pasajeros, sino también, sobre todo, para mercancías y para la solidaridad con África, que es imprescindible que se establezca. Y no va a haber dos hubs aeroportuarios en el archipiélago, por tanto, ahí estamos en una sana competencia con Tenerife, claramente. Este tema que plantea usted, por ejemplo, me suscita la duda. Y en Tenerife, que hay dos aeropuertos, ¿cada uno llevaría su gestión independiente una de otra? ¿O sería una sola gestión insular? Para dos aeropuertos en ese caso, no para uno solo. En fin, se plantean muchas cuestiones. Pero aquí lo más importante desde mi punto de vista es, con el actual sistema de gestión aeroportuaria que hay en España, que es que AENA tiene el 49% privatizado, que AENA cuando se privatizó se encontró con una deuda de 15.000 millones de euros anterior, porque eso también hay que decirlo a la hora de señalar que ahora se está ganando por los inversores privados, etcétera, etcétera, pero la herencia que se le dejó de AENA anterior, por ejemplo, aeropuertos como el de Castellón, el de Ciudad Real, etcétera, aeropuertos absolutamente sin pasajeros y sin aviones, fue una carga que pesó a la hora de privatizar, semi-privatizar la gestión de AENA. Pero el tema para mí fundamental es, con la actual gestión, con el plan del DORA, del Documento de Regulación Aeroportuaria que antes he señalado, que prevé 2.600 millones de inversión en conservación, mantenimiento, ampliación de aeropuertos, y que para Gran Canaria vienen 93 millones. Usted ha señalado que Gran Canaria gana 100 millones de euros al año, pues serían 500 millones en 5 años. Bueno, pues la inversión que está prevista es solo de 93 en los 5 años. Entonces está claramente, si vamos a ir al beneficio que produce el aeropuerto, está claramente maltratado. Ahora, podemos dejar aeropuertos como el del Hierro, de La Gomera, o seguramente el de La Palma, también a su aire, y que venga el papá Estado a ver cómo lo atiende. Pues no lo sé si eso es lo más conveniente. Eso podríamos plantearlo también respecto del puerto, porque este puerto es rentable y otros puertos no lo son, y en la red aeroportuaria española, pues unos compensan a otros, a veces injustamente, como ya ocurre en el caso de Canarias. Bueno, en definitiva, yo lo que creo sinceramente es que lo que tiene que quedar claro desde el punto de vista y el debate político que se tiene que plantear desde el Cabildo con respecto al aeropuerto es si estamos a favor o no de un aeropuerto mayor para los próximos años. Y no esperar a que la necesidad surja, no esperar a que tengamos los 20 millones de viajeros y entonces ampliar, no esperar a que tengamos 160.000 operaciones al año y entonces ampliar. El plan director es de 2001. Llevamos 18 años con ese planteamiento y, como siempre, en Gran Canaria el problema no es solo que digamos que no a determinadas cosas, sino que unas veces decimos que sí y al año siguiente decimos que no y luego dudamos y tal, y así no avanzamos. Muchas gracias. En primer lugar, nosotros sostenemos que el sistema adecuado de gestión es en red nacional y sinceramente es cierto que los países de... No se oye. Perdón. ¿Me escucha ahora? Sí. Decía que nosotros apostamos por el sistema de gestión en red nacional. Es cierto que muchos países de nuestro entorno, prácticamente todos, tienen otros modelos de gestión. Pero también sucede, por ejemplo, eso con la seguridad social, y nadie se cuestiona que la seguridad social se tenga que gestionar de otra manera, ¿no? Ni por comunidades autónomas, ni por provincias, ni por municipios, ni por ámbitos territoriales diferentes, ¿no? Al final se trata de un modelo en el que se garantiza la solidaridad entre los territorios. Por ejemplo, llevado a nivel regional en Canarias, sucede con los aeropuertos que he mencionado al inicio de mi intervención, con el Hierro y con La Gomera ahora mismo, porque estos son entornos cambiantes. A lo mejor dentro de 3 años el de La Palma también es deficitario, o es cualquier otro, ¿no? Por eso consideramos que hacerlo en red nacional es esencial, lo que no quita que efectivamente tiene que mirarse unidad operativa por unidad operativa, porque eso es lo que te va a permitir discriminar de alguna manera cuáles son deficitarios, y dentro de los deficitarios cuáles son superfluos y cuáles no lo son. Es decir, hay determinados aeropuertos, por ejemplo en la península, que son deficitarios
Y es que además son superfluos, porque tienen esa población a hora y media, aeropuertos de primer orden, por ejemplo, sin desmerecer ningún aeropuerto, Córdoba tiene a hora y 20 el de Sevilla, a hora y 40 el de Málaga, y además tiene un AVE que le pone en Madrid en 1 hora y 40 minutos. Es decir, eso es lo que nosotros entendemos que debe hacerse en esa gestión público-privada, analizarlo con el suficiente rigor. Por otro lado, en cuanto a lo que planteaba en relación al hub, al centro de interconexión de pasajeros y de mercancías, pienso sinceramente que la posición del aeropuerto de Gran Canaria es indiscutible, que es el hub de Canarias, y tiene que serlo. Se me antoja un poco complicado que con la disposición que tienen los dos aeropuertos de Tenerife, la distancia que hay entre ellos, y el hecho de que el aeropuerto del norte se centre en los vuelos nacionales y el del sur en los vuelos internacionales, puedan tener la oportunidad que tenemos nosotros, unidos a las sinergias incuestionables que serían tanto el puerto de Las Palmas como el parque aeroportuario cuando definitivamente se apruebe y se ejecute y desarrolle, ¿no? Entiendo que esas cuestiones son primordiales en una visión de futuro para crear el hub aquí. Lo que sí es verdad es que tenemos que ponernos manos a la obra, todas las formaciones políticas, porque hoy precisamente, yo creo que sabía que nos íbamos a reunir hoy aquí, en la portada del diario de Aviso sale, creo que Jorge Marichal, de Asia Hotel, diciendo: tenemos que buscar una aerolínea que sea banderada, ya la quieren amarrar en el aeropuerto de Tenerife, ¿no? Entonces, efectivamente, el que da primero da 2 veces, ¿no? Dicen. Entonces, de alguna manera sí hay que ponerse a trabajar en ese sentido, y entiendo que la gestión por parte del Cabildo en intentar potenciar junto a AENA el crear, el lograr que sea un hub es esencial. Y por último, no voy a dejarte sin contestarte a lo que lanza. Ciudadanos considera que la ampliación del aeropuerto no tiene que venir medida por la rentabilidad o no, o por los beneficios que pueda tener un aeropuerto o no, sino por la necesidad. Y entendemos, por ejemplo, que ahora no es necesario realizar lo que tú llamas la segunda pista, que yo llamo la tercera pista, porque ahora mismo hay 2 pistas y ambas son utilizables. De hecho, la segunda pista se usa cuando hay afluencia de operaciones aeroportuarias. Y no creo que sea una cuestión de verlo en clave de futuro, como tú planteas, que indudablemente hay que siempre estar por delante de las necesidades, porque coincidas conmigo en que de 13 millones de pasajeros a 20 millones de pasajeros no se pasa en 1 año ni en 2 años. Ojalá nuestro problema fuera que tuviéramos 20 millones de pasajeros y no tenemos la tercera pista construida, pero mucho me temo que efectivamente ese incremento de operaciones, ese incremento de mercancías, ese incremento de pasajeros no es flor de un día, sino que tiene que ser fruto de un trabajo arduo de varios años. Bueno, para intentar seguir enriqueciendo este magnífico debate, ha salido un poco el tema del puerto. La gestión de un puerto es completamente diferente a la de un aeropuerto, en primer lugar porque los ingresos, la mayor parte de los ingresos de un puerto no provienen por el movimiento ni de mercancías ni de pasajeros, provienen del suelo que se alquila del propio puerto. O sea, todas, digamos, los edificios, todas las naves, todos los espacios que ustedes ven dentro de un puerto, pues lo realiza la iniciativa privada. El único edificio, digamos, que ha realizado la autoridad portuaria es la sede oficial donde realiza el trabajo pues los compañeros, bueno, laborales que trabajan allí, ¿no? Por lo tanto, en un puerto sí que ves mucho más cercano la realidad económica y ves el interés de las empresas por posicionarse, ¿no? Eso ya te da una posición de ventaja de analizar qué es lo que te está demandando el sector privado. Porque cuando estamos hablando de inversiones públicas, tenemos muchísimos ejemplos de inversiones públicas ineficientes en este país. Yo creo que podríamos ser, o alguna vez he visto algún artículo, que somos el país con más infraestructura, que yo le llamo ociosa, ¿no? O sea, que al fin y al cabo lo único que supone no es un coste adicional a la administración pública porque tienen que mantenerlo. En materia aeroportuaria, cuando estamos hablando que tenemos 48 aeropuertos,
de los cuales 34 son deficitarios, estoy convencido que la mayoría, cuando se hicieron los estudios de viabilidad o cuando el sector empresarial exigía que necesitaba esas infraestructuras, seguro que todos los informes decían que iban a ser rentables, segurísimo, porque difícil es justificar una inversión pública si de entrada, pero hay algunas, obviamente, que tienen un retorno social que por lo tanto lo justifica en sí mismo, pero en materia aeroportuaria es complicada, ¿no? Estamos en el 2019. Mi experiencia lo que me demuestra es que tenemos que intentar buscar soluciones a los problemas que tenemos, y las soluciones son, desde mi punto de vista, muchas veces más fáciles que las que intentamos buscar por otras vías. Estamos en un aeropuerto que todos coincidimos que tiene que mejorar la gestión, que es mucho más complicada la implicación de las administraciones públicas canarias desde que está privatizada. Por eso empecé yo diciendo que la privatización fue una mala idea. No dije de quién fue, ni porque también es verdad que se propuso por el Partido Socialista, pero después lo finalizó el Partido Popular. Yo creo que privatizar algunas empresas públicas era una mala idea, algunas es verdad que en el ámbito privado podrían ser un poco más eficientes, pero en este caso no, sobre todo para territorios insulares, ¿no? Entonces, una vez que esté privatizada, el 49% del capital, por supuesto, se va a oponer a lo que sea una mayor implicación en la gestión pública que le va a restar beneficios o le va a restar las competencias normales que quieren desarrollar ellos. Por lo tanto, estamos en una situación de partida peor que la que tuvimos hasta 2015, ¿no? Esa es una realidad incontestable, ¿no? Ahora, ¿se pueden hacer cosas? Por supuesto. ¿Podemos hablar del parque aeroportuario y el futuro? Puede ser. Pero ante la realidad que tenemos que pensar en soluciones que podamos ir avanzando poco a poco. Y yo creo, ratifico, que tenemos soluciones a través del Estatuto de Autonomía, a través de las administraciones, a través del Congreso de los Diputados, cuando se constituyan los próximos meses, para intentar al menos que nos permitan gestionar mínimamente, que nos permitan un plan de publicidad, que nos permitan llegar a acuerdos con determinadas conexiones que puedan empezar a hacer caminar el aeropuerto, porque si no va empezando dando un paso hacia adelante, lo que no puede hacer es una carrera de 100 metros, o sea, tienes que ir poco a poco. Y yo vuelvo a rectificar, ¿no? Tenemos un continente africano que está demandando conexiones, pero tenemos Sudamérica, y yo creo que el gobierno de Canarias, el Cabildo y el gobierno de España tiene como paso inicial que conseguir al menos una conexión semanal con Buenos Aires, con Sao Paulo y con Santos en el norte de Brasil. Con estos tres aeropuertos, que tengamos una frecuencia solamente ponle semanal, si tuviéramos dos sería una maravilla, pero al menos una, muchísimos empresarios podrían empezar a tocar a África a través de unas conexiones también con Casablanca que habría que mejorar. Binter tiene nada más que 2 conexiones semanales con Casablanca. Air Maroc pues depende de la temporada de verano e invierno, pero ahí es donde tenemos que empezar a hacer, a comenzar, porque estos inversores que todavía no conocen África pero que están muy interesados pueden después utilizar la gran ventaja competitiva que tiene Gran Canaria, que no tiene otra isla en Canarias, que es el gran puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no? Por lo tanto, ese es un camino que podemos recorrer ya y empezar, porque si lo que estamos hablando es esperar a la tercera pista, al parque aeroportuario, pues estaremos aquí sentados dentro de 10 años diciéndonos lo mismo, ¿no? Por lo tanto, soluciones hay, vamos a empezar un poco a ponernos de acuerdo en lo que necesitamos, porque no es tan difícil poder avanzar. Pasamos a Ana, que lo pidió. Sí, muchas gracias. En relación con el tema del aeropuerto y de la pista que comentabas antes, José Miguel, yo creo que aquí hay que diferenciar, para mí, 2 temas importantes. Uno es la necesidad y otro es la oportunidad. Es decir, teniendo en cuenta que efectivamente el tema de una nueva pista está vinculado a que se alcance un umbral de pasajeros, eso no es excluyente de la oportunidad que supone el reservar el espacio territorial necesario para que en el momento en que esto se produzca no suponga un freno a la economía de Gran Canaria, porque desde el punto de vista de la planificación territorial, y aquí hablo como arquitecto, una infraestructura de este tipo no es una cosa que tú puedas improvisar, es decir, que si ese espacio territorial se ocupa
de una determinada manera, luego las consecuencias son la falta de posibilidades de desarrollo del aeropuerto. En cuanto a la necesidad de esa pista, efectivamente, respondiendo un poco al candidato de Ciudadanos, sí es cierto que tenemos dos pistas, pero no hay una pista operativa exclusiva para la aviación civil, y hay una determinada limitación a determinado tipo de naves que necesitan una distancia respecto a la otra pista de 1000 metros, que es lo que viene a cubrir la segunda pista operativa o tercera pista, como la queramos llamar. Yo creo que sería más correcto la segunda pista operativa. Después, respecto al modelo de gestión que se propone por parte de la sociedad económica Amigos del País, bueno, es un camino posible a recorrer, aunque con muchas dudas respecto a la solidaridad entre los territorios, en este caso insulares. Y respecto al papel del Cabildo y respecto a los partidos políticos, que al fin y al cabo son los que gobiernan el Cabildo, pues quizás se pueda proponer un pacto entre los partidos políticos de participación en cuanto a las decisiones que afectan al Cabildo, porque todos consideramos que realmente es una pieza territorial vital para el desarrollo de la isla. Yo creo que eso puede ser un camino a recorrer y puede ser una fortaleza que permita también negociar tanto con el Estado como con el Gobierno de Canarias respecto a la asunción de competencias, que hasta donde esas competencias son asumibles desde el punto de vista de la gestión del modelo que en estos momentos efectivamente tenemos, donde existe ya una privatización de un porcentaje determinado, aunque la decisión al final es del Estado. Y efectivamente ahí es donde yo creo que el Cabildo puede aportar respecto a las inversiones económicas, porque hasta el año 2000, yo creo que fue hasta el año 2016, si no me equivoco, había una partida específica, por ejemplo, para el tema del Real Ojo de Ojos de Garza, partida que ya se ha eliminado, con lo cual habría que volver a ponerla para poder participar de esa liberación de ese territorio. Entonces, bueno, yo creo que cosas en las cuales podamos participar, sin mencionar, por ejemplo, el tema de las firmas aeronáuticas, que ahí también hay muchísimo que decir. Es decir, que como Cabildo creo que podemos aportar muchísimo, y creo que quizás lo que nos falta a lo mejor es una visión conjunta participativa de cuál tiene que ser nuestro papel respecto a ese ente territorial. Ahora le damos la palabra a los dos que no han hablado y a continuación ya se lo pasamos a Miguel. Bueno, agradecer ante todo la propuesta porque realmente invita a la reflexión, la propuesta que nos hacen desde el observatorio, y creo que es un tema que hay que reflexionar mucho porque es complicado también, sobre todo a nivel, estamos hablando, competencial, y en cierto modo también me preocupa un poco el tema de las islas que tengan los aeropuertos con una menor cantidad de pasajeros, cómo se podrían sostener esos aeropuertos. Y creo que bueno, sigo apostando por el tema de la gestión pública de los aeropuertos e intentar que las inversiones, los beneficios que dan sean invertidos también en el territorio, mejoras de las infraestructuras, en una política medioambiental que un poco también venga a remediar el coste que tiene la carga del aeropuerto, de esta infraestructura en los municipios como Hotel de Ingenio, incluso también a Güímez. Y creo que entonces el Cabildo sí tiene mucho que decir en ese sentido, porque al final es el gobierno de la isla. Y además también en un tema hasta de proteger nuestro propio patrimonio, porque no podemos olvidar que la terminal histórica fue derrumbada y era un edificio construido por Miguel Martín Fernández de la Torre, y también en esta cuestión el Cabildo también tiene mucho que decir y mucho que aportar. Muy bien, pues yo pensé que iba a haber una coincidencia de todos los grupos políticos, ¿no?, a la hora de reivindicar la gestión del aeropuerto, desde Ciudadanos con excepción, y la verdad que no conozco la posición clara de Podemos, por lo menos yo no la he percibido, ¿no?, sobre Gestión pública. Sí, gestión pública sí, desde luego, todo pensado pública, pero me refiero a gestión pública insular por parte del Cabildo, que no les he escuchado decir que sí, que estamos de acuerdo. Gestión pública, sí, gestión pública. Pero gestión pública, quiero decir, nosotros estamos de acuerdo en que deberíamos generar un consenso para... ¿Está de acuerdo en que el Cabildo tiene que ser el único que gestione
el aeropuerto, entiendo que están Sí, diciendo. sí, reivindicar efectivamente que podamos gestionarlo desde la administración pública, desde la administración insular. Ya Luis planteaba que se ha añadido en los últimos años una dificultad a esta propuesta, hasta cuanto que el 49% está en manos privadas. Luego ahí va a haber también objeciones claras a que se reconduzca este modelo. Yo insisto en que efectivamente esta es una propuesta en la que deberíamos profundizar, pero que no podemos profundizar solo, no lo puede hacer solo el Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria no puede pelear solo contra el Estado para decir, oye, queremos desde Gran Canaria gestionar el aeropuerto de Gran Canaria. Deberíamos llegar a acuerdos, consensos con el gobierno, con la comunidad y con el conjunto de los cabildos, ¿no? Para hacer posible que eso se haga una realidad. Yo creo que es factible y además creo que puede ser un elemento de reivindicación, de gestión, de futuro para el gobierno de la isla. De luego yo me comprometo a poner en marcha las acciones necesarias en el seno de la FECAI, trasladarlo al conjunto de los cabildos para que se estudie, se analice esta posibilidad. De la manera que en la próxima FECAI plantearé la posibilidad de que se encargue un estudio que nos permita avanzar en este sentido. Con respecto a eso. Después, se ha hablado aquí de Ojo de Garza. Mire, vamos a ver. Ojo de Garza, quien ha maltratado a los vecinos de Ojo de Garza, quien ha marginado a esta isla y no ha buscado las soluciones y las alternativas necesarias para dar respuesta a la expropiación de esta persona son los gobiernos centrales de turno. Están causando un daño tremendo a estas familias de Ojo de Garza. No pueden hacer modificaciones en su vivienda, no pueden vender sus viviendas, están viviendo en un barrio de manera precaria. Claro, y ahora los forzamos a que digan rápido y corriendo si quieren firmar el acuerdo o no, cuando se les ha generado incertidumbre durante los últimos años. El plan aeroportuario está aprobado y en el plan aeroportuario se contempla desde luego los suelos necesarios para la ampliación de este aeropuerto. Lo sabéis. Ana, con respecto a la ampliación del aeropuerto, que ha salido aquí a colación en varias ocasiones. Efectivamente, el plan director lo aprobó, se consensuó con las administraciones públicas. Hay un plan director que establece la necesidad de que se llegue a 20 millones de pasajeros para poder afrontar el crecimiento del aeropuerto. Pero es más, nos lo plantea ENA y nosotros estamos estudiando también la posibilidad de encargar un estudio paralelo para ver si eso es así exactamente como nos plantea. Pero ENA dice que con 13 millones de pasajeros ampliar el aeropuerto puede suponer una merma de competitividad para el recinto aeroportuario, porque obligaría a soportar mayores costas a las compañías, a las empresas que operan en el aeropuerto. No sé si eso es verdad o no, pero nosotros luego vamos a intentar contrastar ese dato. Insiste AENA en que precipitar la ampliación del aeropuerto con 13 millones de pasajeros sin llegar a los 20 millones puede restar competitividad. Porque a veces, bueno, utilizamos determinados argumentos para hacer política sin tener en cuenta la responsabilidad que asumimos detrás con ese tipo de reivindicaciones. Por lo tanto, nosotros decimos, oye, no podemos. Existe un plan director, ese plan director ha sido consensuado, por lo tanto, acatemos el plan director. Y si tenemos datos distintos, pongámoslo sobre la mesa, porque AENA plantea que puede ser más perjudicial que beneficiar a la isla y al desarrollo aeroportuario si se amplía sin llegar a ese número de pasajeros. El hub aeroportuario, llevamos toda la vida hablando del hub aeroportuario. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con el portavoz de Ciudad. El puerto de Gran Canaria, el aeropuerto de Gran Canaria ocupa un lugar prevalente en estos momentos en el desarrollo portuario y aeroportuario en el archipiélago canario. Pero el aeroportuario no depende tanto de nosotros. Ojalá dependiera de nosotros y nosotros pudiéramos tomar las decisiones que hicieran posible
que nos situáramos en el centro del mundo y que de aquí, bueno, pudiéramos gestionar todas las relaciones con los continentes que nos circundan. Pero esto es un problema de geoestrategia, un problema de política internacional, y de luego en estos momentos China, Estados Unidos, Francia son los que condicionan los movimientos aeroportuarios en el continente africano. Es verdad lo que planteaba también el portavoz del Partido Socialista, y en eso se hacen gestiones continuamente, ya no solo por el tema turístico. Nosotros ya lo conoces, Luis, creamos la marca Beijing Gran Canaria, que trata de buscar todas aquellas fórmulas que nos contribuyan a la internacionalización de nuestra economía, tanto para captar recursos, inversores desde el exterior hacia Gran Canaria, como para hacer posible que los inversores de Gran Canaria puedan abrir mercados en el exterior. Pero existen las dificultades que existen. Por ejemplo, es interesante que hablamos con el norte de América del Sur, pero también con Estados Unidos, también con Canadá. En estos momentos hay posibilidades de que se puedan establecer conexiones con Canadá. Y estamos trabajando también en ese sentido desde el conjunto de las instituciones que participamos en Beijing Gran Canaria. Por lo tanto, no renunciamos efectivamente a ese hub, pero los condicionantes geoestratégicos, geopolíticos, geoeconómicos, bueno, todos son los que son, y eso, sin lugar a dudas, condicionan el desarrollo de ese hub, de esa internacionalización de nuestro aeropuerto. Perdona, José Miguel, si con la intervención de si no hay ninguna intervención a continuación por parte de los compañeros de la mesa, ya preparen alguna pregunta o intervención a continuación. Yo solamente quiero insistir en una idea. Yo no quisiera ser un político que previese hacer un hospital cuando estén los enfermos en las camillas y esperando un sitio. Porque para eso no hace falta ser político. Pues, oye, dejamos a que los acontecimientos vayan ocurriendo. Estamos olvidando muchas cosas importantes, yo creo, en este debate. África es el continente del futuro, y eso se ha dicho muchas veces, es cierto. Pero ahora ya lo va a hacer de verdad. Lo va a hacer de verdad. Y tenemos que estar preparados por la situación estratégica de Gran Canaria. No nos confiemos en que tenemos, que sí lo tenemos, el mejor puerto, el mejor aeropuerto del archipiélago. Porque en el caso concreto, y aquí no se trata de un enfrentamiento con Tenerife, sino que cada uno va a defender los legítimos intereses de su respectiva isla. Tenerife ya tiene 2 pistas operativas, porque tiene 2 aeropuertos. Y en el número de pasajeros, es verdad que el aeropuerto de Gran Canaria es el de mayor índice de movimiento de pasajeros, 13,5 millones de pasajeros en 2018, pero la suma del aeropuerto sur y del aeropuerto norte de Tenerife nos supera en 3 millones de viajeros. Y ellos van a presentar sus cartas credenciales a la hora de establecer ese hub aeroportuario de futuro de conexión con África, que pasa no solo por el número de viajeros, no solo por el turismo, es también por el transporte de mercancías y de solidaridad, etcétera, etcétera, aparte del valor estratégico, incluso defensivo, que tiene la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, yo lo que planteo es que miremos al futuro. Y naturalmente no soy ningún insensato para decir, oye, eso se tiene que hacer de hoy para mañana. Aparte que una obra de esta naturaleza lleva mucho trámite. Pero si Gran Canaria no se presenta unida, fuerte, diciendo sí a la ampliación del aeropuerto, desde luego AENA no lo va a hacer voluntariamente. Le vienen muy bien todos estos argumentos, no hace falta, ahora esperamos. Pero si está hecho el plan director desde 2001, previendo la segunda pista operativa, es que no la hemos inventado alguno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿no? Lo hizo AENA. Luego estaba previendo una ampliación del aeropuerto. AENA tiene previsto una inversión de 3.000 millones en los próximos años en el aeropuerto de Madrid. Me parece magnífico. Pero insisto, solamente va a invertir 93 millones de euros en 5 años en este aeropuerto. 140 en los aeropuertos de Tenerife, que tampoco es una cantidad excesiva, pero que tienen ya más importe los 2 aeropuertos claramente que Gran Canaria. Que en todo eso de la ampliación del aeropuerto hay muchos inconvenientes para los vecinos, ya lo sé. Los vecinos de Telde y de Ingenio, porque el aeropuerto es la puerta de entrada a Gran Canaria, no es para Telde y para Ingenio, pero en algún municipio tiene que estar, porque no hay ninguna infraestructura que no esté en algún municipio.
que afecta de manera singular a los vecinos de Telde de Ingenio, ya lo sabemos. Las servidumbres, las limitaciones, los ruidos, etcétera, etcétera. Por tanto, tienen que ser compensados, tienen que ser atendidas las necesidades de los que padezcan esas infraestructuras, aunque también, hay que decirlo todo, también se benefician de esas infraestructuras, porque ¿alguien piensa que Telde de Ingenio se hubiese desarrollado de la misma manera que se han desarrollado sin el aeropuerto? Supongo que no. El tema de Ojos de Garza. ¿Qué es lo que les pasa a los de Ojos de Garza? Lo que yo estoy señalando. Esta es la isla de, no sé, sí, pero ya veremos cuándo vamos a dilatar esto. Y llevan desde el año 2007-2008, porque ellos se opusieron en principio a la ampliación del aeropuerto. Y luego, cuando AENA les convenció de que era imprescindible hacer la segunda pista operativa, aceptaron el sí con determinadas condiciones. Reubicación, no directamente expropiación. Al parecer, la mayoría de los vecinos, supongo que hasta que se cansen y se harten, prefieren una reubicación en la zona por donde viven que no una expropiación directa que les paguen las cantidades que lógicamente, legítimamente les tienen que pagar. Es la mayor reubicación vecinal que se produce en toda España como consecuencia de una hipotética ampliación de aeropuertos. 5.000 personas, unas 1.000 familias de Ojos de Garza, que naturalmente viven en la mayor de las incertidumbres. Se hacen, no se hacen, mientras reparamos, hipotecamos, vendemos, alquilamos, no pueden. Es decir, es un auténtico desastre. Yo entiendo que ese es un tema que AENA y las otras administraciones públicas, tanto el Gobierno de Canarias como el propio Cabildo, han ofrecido apoyar que se resuelva ese problema social importantísimo y que se deje ese espacio ya vacío para cuando se pueda construir la segunda pista operativa del aeropuerto. Por tanto, que quede perfectamente claro que lo que yo estoy defendiendo es que Gran Canaria se presente más unida en este tema, que no haya tanta discrepancia, porque eso es lo que justamente nos coloca como campeones del sí, pero no, hoy digo sí, y dentro de unos 3 meses digo que no, en función de que los vecinos de no sé qué digan tal o cual cosa. Eso nos perjudica enormemente, crea inseguridad jurídica e inseguridad política que a nuestra isla la está perjudicando. Somos los campeones de la moratoria, somos los campeones del no, ya veremos. Y otros lo tienen más claro y van a luchar por ello legítimamente y nos pueden ganar la partida. Y eso es lo que yo estoy aquí intentando decir. Gracias. Ahora, si les parece bien, si no hay ninguna intervención adicional, si puede ser brevísimo para poder darle la intervención al público. Sí, yo solamente aclarar, si Antonio Morales no lo ha dado claro, que podemos defender la gestión pública y que creemos que es un debate que hay que tener, el tema de la gestión, si es el Cabildo o si deben ser incluso las comunidades autónomas quienes deben estar partícipes en esta forma de gestión aeroportuaria. Ahora bien, me sorprende un montón la postura de Antonio Morales cuando a mí lo que me llega es que en 4 años como presidente del Cabildo de Gran Canaria no se ha sentado ni una sola vez con el director del aeropuerto de Gran Canaria. Esto sí, ahora, pero bueno, me parece. Me he sentado no sé cuántas veces con el director y me he sentado con los responsables de AENA en muchísimas ocasiones. Sí, debe ser que a ustedes me han informado medianamente bien, o medianamente mal, desde luego, o se lo inventan, porque tienen una buena escuela. Pero luego, en absoluto, me he reunido muchísimas veces, me he reunido con los responsables de AENA. Bien, bueno, pues ahora ha pedido la palabra Juan Carlos Martín para intervenir. Bien, sí. Hola, me llamo Juan Carlos Martín, soy parte del Observatorio de Transporte Aéreo de aquí de la Económica, ¿no? Y me alegro mucho de que tengamos a los 6 candidatos al Cabildo en representación de los partidos políticos, no han venido todos, para por lo menos traer a la arena, porque yo sí que creo que el aeropuerto es una infraestructura esencial y tiene que ser parte de la política insular sin duda. O sea, solamente para que vean la importancia que tiene el aeropuerto, imagínense que lo tuviésemos cerrado una semana. Bueno, con eso queda claro. Respecto a la gestión, yo creo que ha sido Chano ha sido absolutamente diciendo que el 80% de los aeropuertos se llevan en gestión individual. Yo diría que el 99,9% de los aeropuertos mundiales se llevan en gestión individual. Solamente es España quien lleva la estructura esta de red y siendo tan grande y tan rentable, y Noruega, ¿no? Rumanía también, ¿no? Rumanía, pero Rumanía tiene 4 aeropuertos, ¿sabes? No, eso no tiene importancia. Y
Lo que quiero decirles es que no confundan gestión individual con que un aeropuerto puede ser deficitario y puede tener gestión individual, se le subvenciona, no subvencionamos Renfe o Aguas, etc. Y no confundan eso con la solidaridad. La solidaridad la podemos hacer vía impositiva, vía impuestos, como se tiene que hacer, y no haciendo ineficiente un sistema. Ya les digo yo, créanme, que el sistema de red es un sistema ineficiente porque crea subvenciones cruzadas oscuras que no se controlan y se paga unos servicios centrales que tampoco se tiene mucho cuidado de que sea realmente eficiente. ¿De acuerdo? Y solamente quiero que no se olviden de esto, tráiganlo siempre a la política insular, porque el aeropuerto es absolutamente primordial para la economía insular. Es absolutamente primordial. Y respecto a que somos la isla de las dudas, de si sí, de si no, en todo el mundo somos iguales, porque dudas siempre se tienen. Cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar precisamente los aeropuertos, en el año 2000, Arias Salgado, el ministro de Transporte de aquel entonces, que era de UCD, iba a poner